¿qué tal? Buen día, que Dios les bendiga. Vamos a seguir con el programa que estamos haciendo del estudio del Pentateuco. Cuando habíamos dejado en la edición anterior de que estamos hablando de cuando el Señor en su mano, ¿cierto?, de justicia tuvo que, a través de Noé, ¿cierto?, tomar un juicio sobre la tierra y levantó a este hombre Noé con su familia, solamente los que se salvaron en esa arca. Nosotros terminamos leyendo la parte donde el Señor dice que Él mismo cerró la puerta, ¿no? Como así Dios va a cerrar la puerta en la segunda oportunidad del hombre, ¿no? Cuando Él venga a buscar a su iglesia, cuando los mártires de los 144.000 que habla el Apocalipsis, ¿no es cierto?, van a ser los que van a entregar sus vidas para ir predicando la palabra de Dios, y va a haber muchos más que se van a salvar, ¿no? Hasta el día de que Dios tome el juicio sobre todos los hombres y cada uno nos tengamos que presentar delante de Él. Mire qué importante que esta parte que estamos viendo, que el Señor Jesucristo la puso como ejemplo. Cuando lo puso por ejemplo, dijo que los hombres tendrían oportunidades. Está en ellos, ¿no es cierto?, quererla tomar o no. Está en el hombre decidir o no qué es lo que puede hacer. Y nosotros fácilmente lo decimos en la palabra de Dios, ¿no?, a través de su mensaje, que es el libre albedrío de cada uno, de la decisión que toma cada uno, como así lo hicieron en el tiempo Noé, lo están haciendo ahora. Pero dice, ay de aquellos que, habiendo escuchado la palabra y habiéndose anunciado las buenas nuevas de salvación, continúan siendo rebeldes, dice, en contra de Dios, de todas las cosas. Pero está escrito algo también, que el pueblo de Dios es el que se tiene que esforzar en la oración, en la santidad, en buscar de Dios para que Dios pueda obrar en este mundo. Si bien dice la palabra que en Tesalonicenses nosotros vamos a leer que Dios dice que envió espíritu de rebeldía sobre el mundo en los últimos tiempos, porque dice que los hijos se van a poner contra los padres, las mismas familias va a ser que estar en contra, que la misma gente va a estar en contra de anunciar, ¿no?, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Dios ahí está formando un carácter a los hombres y mujeres llamado hijos de Dios, ¿no?, para hacer grandes proezas. El hombre está limitado, Si no es por la mano de Dios, nada se puede hacer. Y todas las cosas que nos vienen o que tenemos que vivir son para bien, porque así está escrito y así es de parte de Dios. Dios deja todas estas cosas, ¿por qué? Porque el hombre en su transitar, en su andar, se creyó a veces incluso que es más que Dios. Porque limitan, o que dijeron, yo ayuno más de 40 días, yo hago esto, yo hago el otro, yo hice tantas sanidades, yo tantas otras cosas, dice. Pero el hombre es limitado. El que tiene que ser glorificado y exaltado es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ellos solamente podemos nosotros alcanzar las buenas nuevas de salvación a todo aquello que Dios ha llamado, que tiene un número ya escogido, que tiene un número ya preparado. Y con las cuestiones personales Dios se encarga. Nosotros tenemos que poner la mano en el arado, seguir para adelante, y Dios es el que se encarga de todas las cosas, porque Él no, todo lo que Él nos promete en su palabra, lo que está escrito acá, no es en vano. Por algo está y por algo está anunciado, porque Dios conoce aún lo más íntimo del hombre. Y ahí en Jeremías 17:9 nosotros vemos que dice el Señor, engañoso el corazón más que todas las cosas. A veces nosotros más los hombres nos manejamos por sentimientos, acciones de que quiénes somos nosotros para que me tenga que tocar esto, me tenga que tocar lo otro, cuando yo en realidad, si me tengo que presentar dignamente delante de Dios y sinceramente delante de Dios, empiezo a ver que tengo muchos errores. Tengo que arreglar cuentas con Dios de esos errores, pedirle perdón. Cada día que empezar a pedirle perdón por aquello que me equivoqué, por aquello otro que mentí, por aquello otro que omití, que dejé de lado, pensando que yo estaba haciendo. Cuando incluso a veces somos jueces de los demás, o si tenemos un ministerio importante con muchas almitas, nosotros nos ponemos como que si fuéramos los que nosotros vamos a resolver todo, cuando en realidad el que resuelve todas las cosas es Dios. Cuando en realidad Dios es el que llama a las personas, cuando en realidad Dios es el que se mueve. En una iglesia había un pastor que se quejaba, sí, pero yo ayudo a esto, ayudo a otro, y se van las almas. Pero no podemos llegar a entender, siendo pastor, que el que cuida las almas, el que está en todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se encarga. Pero el hermano que fue por primera vez a esa iglesia, en ningún momento nadie le dijo si quiere
quisieran conocer al Señor Jesucristo como Salvador personal en su vida. ¿Por qué? Porque ellos perdían tiempo justificándose ellos que eran buenos y que hacían bien las cosas y que le iba todo mal y que incluso sus hijos estaban en la calle. ¿No será que Dios quiere enseñar que primeramente lo busquemos a Él, que arreglemos cuenta con Él, que tomemos cuenta con Él, que nuestra vida entre en la verdadera santidad de Dios y ahí Dios puede obrar? ¿No será eso? Es lo que Dios está haciendo en este mundo. Por eso tantas iglesias, tantos lugares, pero dicen, está vacío, no encuentro esto, no encuentro lo otro, porque no han presentado el amor de Dios. Cuando acá el Señor Jesucristo le cerró la puerta al arca, con todos esos animales que Él ya había previsionado, e incluso fíjese usted que Dios dominó todo eso para poder que sea así, porque cuando Dios hace, Él lo hace, todas las cosas que para nosotros parecen imposibles, para Dios son posibles. Entonces delante de Dios como que cada uno de nosotros tenemos que rendirnos delante de Él para que Él sea obrando en nuestra vida. Si nosotros no nos rendimos delante de Dios, no le pedimos misericordia, no le pedimos arrepentimiento en nuestra propia vida, Dios no puede obrar. Y si Dios nos dio un ministerio de enseñanza de la palabra o de estar al frente de una grey o de ser líder de algo, de una iglesia, Dios nos va a demandar más, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nosotros escogimos ese camino. Y si lo escogimos, seguramente que Dios nos va a demandar más. Pero queremos respuesta, busquemos en la palabra de Dios. Hoy por hoy la iglesia no está buscando en la palabra de Dios, está buscando, dice, va a venir el profeta fulano de tal y me va a decir esto y el otro. ¿Y sabemos nosotros si ese profeta fulano de tal está en la palabra? ¿Sabemos si ese profeta fulano de tal que nosotros estamos invitando nos va a dar el mensaje de Dios? El verdadero mensaje de la palabra de Dios es esta. La palabra profética más segura que nosotros tenemos es su palabra. Por eso en ella tenemos que indagar, en ella tenemos que preguntar, en ella tenemos que ir a ver incluso los misterios más grandes que fueron revelados al hombre están acá, en esta su palabra. Por eso Pablo decía, oren siempre por mí, para que pueda salir de mi boca los misterios de las nuevas de Dios. Los misterios de la nueva de Dios era la salvación del hombre. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y con su sangre nos limpia de todo pecado. Ese es el ministerio más grande que nos fue presentado a todos los hombres. Pues nosotros decimos, sí, nos acercamos a Dios y Dios me va a hacer esto y el otro y acá, y ya está todo bien y sigo mi camino. No. Dios no busca eso, Dios no busca salvar eternamente, porque las cosas que Dios hace son eternas, no es para este momento como nosotros lo decimos. Acá nos estamos preparando para ir transformándonos día a día, para podernos acercar al lugar santo, a través de cómo sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Nosotros terminamos leyendo que Jehová le cerró la puerta en el capítulo 7, versículo 16. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y sucedió que las aguas crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Esta arca que había hecho Noé, que era un transatlántico moderno, fíjese que nosotros, si los otros hombres trabajamos, siempre encontramos que va a haber detalles que nos van a molestar. Y sin embargo dice que esta arca flotó. Fue hecha de la nada, sin un previo preparación, sin haber probado si esto o lo otro, pero por la obediencia de este hombre Noé, este siervo de Dios Noé, todo fue en beneficio de bien. Y cuando vino las aguas sobre 40 días, el arca flotó. Así nos manda a nosotros Dios, que seamos obedientes a la palabra de Dios para que la obra de Él se pueda complementar en nosotros y ser benditos, como fue Él y su familia. Solamente Él y su familia se salvaron. Seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, que fueron probando día a día, mandando ave a ver si las aguas habían bajado, ¿no es cierto? De alguna manera también Dios nunca se interpone ante las acciones de los hombres de decir vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, porque está bueno como un siervo de Dios quiera probar en una iglesia una cosa y después decir no, esto no va, sino esto otro. Y no nos encerremos en doctrinas que nos pueden traer errores, ¿no? O confusiones para los hermanos, los creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y la tenemos que buscar día a día para poder entenderla y ver qué es lo que tenemos que hacer. Así Noé probó día a día con esas aves, a ver si volvían o no, y volvían porque todavía había agua sobre la tierra. Pero más adelante dice que el agua disminuyó y se pudo asentar esa arca, y solamente que salió. En el capítulo 8, versículo 18 dice el Señor, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos con él,
todos los animales y todo reptil y toda ave de lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde el principio. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todo ser viviente como él ha hecho. Mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera, la siega y el frío, el calor y el verano, el invierno, el día y la noche. Las estaciones, ¿no?, del tiempo son. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Y el temor y el miedo todo están sobre todos los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos y de todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. O sea, Dios le dio al hombre nuevamente, como lo había hecho en un principio, el dominio del mundo. Pero el dominio del mundo, pero no para que uno se abuse del mundo, sino para compartir el mundo con todos. Imagínense esa familia, ¿no?, únicos, estando ellos viviendo ahí. ¿Cuál habrá sido su relación? Compartir entre todos ellos. Y así Dios quiere que el pueblo santo de Dios comparta la salvación con todos los hombres, que levantemos manos santas, orando continuamente por aquellos que no le conocen, por aquellos que necesitan de Dios, por aquellos que se esconden atrás de una botella, de una droga, o que aquellos que simulan querer a alguien y cuando lo dominan, lo tienen bajo sus pies, ahí se abusan de esas vidas. Dios no quiere eso, Dios quiere que el hombre sea sincero, abierto y un amor genuino. El único amor genuino que nosotros podemos llegar a ganar es a través de su Espíritu Santo que empiece a morar en nosotros, porque Él es el que nos enseña, nos da luz entendimiento. Es el mismo Espíritu Santo que dictó la Biblia, la santa palabra de Dios a través de esos hombres santos, es el mismo que pasa a morar en nosotros cuando lo aceptamos como Salvador, nos reconciliamos con Él y empezamos a vivir como Dios mandó desde el principio, fructificados y compartir entre todos ellos, y aún todo fue entregado a las manos de los hombres. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como la legumbre y plantas verdes, que lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, y de mano de varón, de hermano, demandaré la vida del hombre. Dios acá vuelve a recalcar, empiezan las leyes morales de parte de Dios sobre el hombre para enseñarnos a vivir. Por eso Dios tuvo que a través de Moisés, más adelante, Dios tuvo que poner las leyes sobre el pueblo de Dios, sobre esa nación santa que Él escogió, para que el hombre empiece a tener un contacto moral delante de Dios, genuino por cada uno. Todos somos agentes responsables, cada uno, de lo que hacemos delante de Dios. Alguien nos avisa de esto, nos avisa del otro, tengámonos en cuenta, pero delante de Dios somos agentes morales únicos, cada uno por sí. Papá avisó esto, mamá avisó esto, Dios avisó esto, Dios usó un pastor, un hermano para avisarnos de algo y nosotros no nos llevamos en cuenta. Demandado nos va a hacer, ¿por qué? Porque cuando caigamos nos vamos a acordar de ese que nos avisó. Ese es el primer concepto que Dios empezó a dar como la ley a través de los hombres, y lo vamos a ver más adelante porque Noé, en toda esa comodidad, alegría, dice que llegó un momento que se puso debajo de una planta de uva, empezó a comer las uvas solamente, y después empezó a hacer vino, y se embriagó como puede hacer cualquier hombre que en la vida tiene de todo, y piensa que la vida es eso, o que la vida es lo otro, como dijo Salomón, dice, vanidad de vanidades. Y en esa embriaguez inútil, ¿no?, que él tomó de tomar la vida así a la ligera, maldijo a uno de sus hijos, que es Acán. Como no lo podía maldecir a él porque Dios había bendecido a Acán, que es la raza de color, maldijo a Canaán, la descendencia, que son la gente de color, los africanos, ¿no?, que tuvieron que padecer y pasar muchas cosas. Incluso hoy misma todavía es como que hay un cierto recelo contra ellos porque esa maldición de ese patriarca llegó muy profundo. ¿Qué nos está enseñando ahí Dios? Que nosotros como patriarcas debemos bendecir a nuestros hijos, como patriarcas debemos bendecir al pueblo de Dios, como patriarcas tenemos que
pedir, hacer rebativas oraciones por aquellos que no le conocen a Dios, y no quejarnos, no presentar queja, no decir esto, no decir lo otro, no juzgar. ¿Por qué? Porque de eso se encarga Dios. Dios dice que de qué sirve a veces conocer toda la Biblia o conocer toda la palabra de Dios, conocer todos los mandamientos, pero si no tenemos amor, ¿cómo podemos llegar a dar el mensaje de la palabra de Dios? Lo vamos a leer, dice, en el capítulo 9, 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos, y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sen, y sea Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet, y habita en las tierras de Sen, y sea Canaán su siervo, y vivió Noé después del diluvio 350 días, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Noé fue uno de los últimos patriarcas que murieron con mucha edad, porque Dios a partir de ese momento empezó a disminuir la edad hasta 120 años. En este capítulo 10 que empieza ahora, empezamos con los descendientes de los hijos de Noé. Pero antes de saltar ahí, vamos a ver a un detalle muy importante que dice que maldijo Dios a Canaán y los puso de siervo de los hijos de Sem. Nosotros somos los semitas. Y Canaán, siervo de engrandezca a Dios a Jafé, que son los europeos, y la gente de color en lugar de África. Nosotros, si vamos a la historia, sabemos que todos nuestros antecesores, nosotros vivimos en América del Sur, nuestros indios antecesores nuestros eran todos semitas. ¿Y por qué decimos que eran todos semitas si el mundo estaba, en ese momento todavía el mundo era una sola masa? Hasta que Dios dice que en los tiempos de Peleg hizo la división de las masas de la tierra, y si nosotros unimos América del Sur con el norte va a ver que se ensambla perfectamente. Pero Dios seguramente separó eso porque al ya haber empezado todo esto de vuelta en el hombre si hubiese estado juntos se hubiese empezado a matar. Como lo vamos a ver ahora en el capítulo 11 con la torre de Babel, cuando el hombre empezó a hacer esa torre, hacerla, pero esa obra que estaba haciendo, Dios la tiró abajo. Que nos enseña a nosotros los hijos de Dios, los ministros de Dios, que si estamos haciendo una obra para Dios, fijémonos en nuestro cimiento y sigamos el cimiento santo y perfecto de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya bendiciones y no que se tenga que venir esa obra abajo. Depende de nuestra decisión con Dios, nuestro libre albedrío con Dios, de lo que nosotros queremos para nuestra iglesia, para nuestra familia, para el lugar donde estamos y para a donde Dios nos puso, llevar las buenas nuevas de salvación. El pueblo de Dios se maneja con un cuerpo. El cuerpo necesita brazos, piernas, el estómago, el pensamiento, los oídos, la nariz, la boca. Y ahí están los siervos de Dios, los que van a orar, los que van a hacer evangelismo, los que van a apoyar, ¿no es cierto?, en obras, los que van a traer el sustento material para que se pueda seguir la obra, como Dios lo manda, ¿no es cierto?, a través de su palabra, de las ofrendas y los diezmos, que es algo que el hombre le está sacando siempre continuamente a Dios, porque nunca le damos gracias a Dios, porque Él nos bendice con el trabajo, lo poquito que nos llega a nosotros es de bendición de Dios. Entonces ese poquito tenemos que apartar algo para Dios, para que Dios vea en nosotros que le estamos rindiendo culto a Él, que le estamos ofreciendo holocausto, dice el Antiguo Testamento, a Dios de las cosas que Él nos presentó, para bendición de nuestras vidas. En una casa dice la palabra de Dios, he envejecido ya, han pasado años, mucho tiempo, y no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el justo, el salvo por Dios, que porque Dios es justo, somos justos nosotros, entendió y comprendió a través del Espíritu Santo que es esto tan hermoso que es la ofrenda y los diezmos. Y al dar la ofrenda y el diezmo, Dios se complace y engrandece mucho más a ese hombre, a esa mujer, que empiezan con esa mínima porción, pero que empiezan a hacerlo día a día para la gloria y la honra de Dios. Dios mira los corazones, ¿no? Nosotros miramos la cara, el aspecto, cómo está presentado, trajo esto, trajo lo otro, le faltó el saco, le faltó la corbata, le faltó, pero eso lo hacemos nosotros. Pero Dios no, Dios mira el corazón. Y a través del corazón está, delante de Dios se desnuda todo aquello que el hombre tiene. Por eso es necesario que el hombre, Dios lo sabe, pero el hombre se lo tiene que reclamar, la bendición, le tiene que entregar a Dios todo aquello que nos hace mal, nos afecta, nos molesta, que incluso nos perturba. Tenemos que entregárselo a Dios como holocausto santo. Dice la palabra de Dios que si alguno tuviera una deuda con alguien, antes de venir al altar de Dios y presentar esa ofrenda o ese diezmo, arreglemos cuenta
y después vengamos al altar. ¿Para qué? Para que eso que hagamos sea de bendición y no sea de tropiezo. Porque Dios no puede ser engañado, Dios es santo y Dios conoce todas las cosas de los hombres. No hay ningún hombre, nadie que se pueda levantar y decir, yo Señor tengo esto o aquello y lo hago así porque es así. Ninguno. ¿Por qué? Porque si alguien incluso está equivocado en el mensaje de la palabra de Dios, Dios se encarga de bajarlo, como así lo hizo con la Torre de Babel. Ningún hombre se puede presentar delante de Dios y decirle, Señor, yo hago esto y esto aquello, porque es así. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo y dice que de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos equivoquemos cuando digamos que somos salvos por Jehová, no. Somos salvos a través de su Hijo, que Él vino a dar su vida en la cruz por nosotros. Al tercer día resucitó. El mundo pide señales y el Señor Jesucristo dijo, no tenéis más que la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Y como muchos dicen, se ríe, otros dicen, pero los niños en la escuela dominical cantamos este corito, esta alabanza de Jonás. No le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, si no somos como niños para querer de las cosas de Dios, ¿cómo vamos a entender lo espiritual y lo santo de Dios, que es dado solamente a los corazones genuinos, que día a día nos presentamos delante de Dios y le pedimos que Él sea nuestra guía, nuestra luz?